Bien, para esta segunda parte de la tarea vamos a seguir el mismo criterio de siempre. Vemos este texto y contestamos una serie de preguntas sobre él, ¿vale? La primera pregunta sería, ¿esta carta del episcopado está escrita en un lenguaje parcial o imparcial y en qué te basas? Vale, bajo mi punto de vista es totalmente parcial, porque, bueno, utiliza una serie de metáforas que desprestigian lo que es la Segunda República, incluso deja entrever una de las partes que los resultados de las elecciones no fueron los correctos. Igualmente, lo que más me hace pensar esto es que dice que la iglesia se tiene que unir a una lucha y tú no te unes a alguien a una lucha si no tienes a alguien a quien apoyar, ¿vale? Segunda pregunta sería, ¿a qué se refieren con los comicios de febrero de 1936? ¿Qué ocurrió en la etapa de la República para que los obispos digan que el gobierno nacional dio arbitrariamente las fuerzas revolucionarias a un triunfo que no había logrado la urna? Vale, básicamente lo que ocurre aquí es que en esas elecciones la izquierda se une en un frente popular y la derecha no logra entenderse ni unirse. ¿Vale? Entonces, los resultados de las elecciones dieron la victoria al Frente Popular con un 48% y eso la Iglesia no lo considera justo o deja entrever que no fueron resultados buenos. ¿En qué dos posturas afirma el obispo que se dividió el pueblo español? Vale. Por un lado, la espiritual, que era los sublevados, ¿vale? Que son los que ellos defendían y demás. Y por otro lado, la materialista, que también conocían como marxista, comunista y anarquista, ¿vale? Que son incluso comparados con los soviéticos, ¿vale? ¿Con cuál de ellas se alinean los obispos españoles? ¿Cómo lo justifican? Pues ellos, evidentemente con la espiritual, que es lo que le toca a ellos. Los materialistas para ellos dicen que anulan a Dios y esto no puede ser porque para ellos Dios es el jefe. Vaya, eso no puede ser. Seguimos con una serie de preguntas. ¿Cuál fue la principal identidad e ideológica del franquismo? ¿Por qué aspecto se caracterizó esta característica? Vale. Principalmente Franco tenía un régimen totalitario y antiliberal, ¿vale? Que había copiado el modelo italiano. Básicamente la característica principal era que negaba a los derechos a los individuos, a los ciudadanos. Relacionándolo con lo anterior, explica por qué la Iglesia Católica se considera uno de los pilares del franquismo y cuál fue su papel durante el régimen. Pues Franco era profundísimamente católico antes que, por ejemplo, político, ¿vale? Y este hombre pues promulgaba mucho lo que es la defensa del catolicismo y demás y basó mucho de su ideología en eso. Esto devuelve a la iglesia a su antiguo, digamos, esplendor, ¿vale? De lo que se conoce como nacionalcatolicismo. ¿Vale? Y hay alguna imagen incluso que se ve a Franco bajo palio, que eso es como, para nos da la idea, para que veamos cómo de unido estaba, digamos, el Estado y la iglesia. Eh, la iglesia continúa aumentando la influencia con la entrada de los ministros tecnócratas. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las principales características de este grupo de ministros? ¿A quiénes sustituyeron y por qué se produjo este cambio de los gabinetes ministeriales de Franco? Bien, pues la iglesia, como hemos dicho antes, estuvo muy metida en temas de educación, en las cortes, incluso en el Consejo de Ministros, ¿vale? Y a través de dos asociaciones, sobre todo fundamentales. Una es la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y la otra de los Budei, de los que muchos de los ministros tecnócratas eran afines o pertenecían a ella. ¿Vale? Lo que nos indica que ya esta gente, por lo pronto, tienen que ser conservadores y católicos. Y a quien sustituyen sería la Falange Española Tradicionalista y a la HONS, que Franco los suprimió perdón, en su momento. Sin embargo, en los últimos años, este, este apoyo de la Iglesia Régimen se rompió. Por tanto, por parte de la Iglesia de la base como la parte de la alta jerarquía. Explica qué fue lo que ocurrió y para ello poder profundizar en la figura del cardenal Vicente Enrique de Tarancón. Pues bien, con el Concilio Segundo Vaticano hubo un cambio de mentalidad en la Iglesia, desde la base hasta la élite. Varios obispos vascos se quejaron, bueno, no les parecía bien la condena a muerte de 6 miembros de ETA, ¿vale? Incluso llegaron a pedir perdón por la actuación de la Iglesia durante la Guerra Civil,
¿vale? Y ahí destacamos la figura de Vicente Enrique y Tarancón, ¿vale? Este hombre básicamente lo que criticó la falta de libertad que había dentro del régimen. Ya con esto doy como concluida la tarea.